Muy contentos acá en Convocatoria Segunda Independencia por continuar esta propuesta de formación, habría que aclararlo bien, de formación, ¿no? Porque hay tantas propuestas para deformarnos que, bueno, esta intentamos, por supuesto, atravesarlas desde otros lugares. Yo voy a dedicar unos minutos un poco a hacer lo que se llama la puesta en común, que es necesaria más allá de que estemos todos presentes o no estemos todos presentes, los mismos o no. Es importante una puesta en común porque de alguna manera nos permite fijar conceptos. Algo que yo había señalado y que me parece, por lo menos para este curso, fundamental, yo creo que para todo, pero bueno, no quiero explayarme más de lo necesario, es la cuestión del concepto, de lo conceptual. Y habíamos dicho que toda batalla cultural, en última instancia, es una batalla conceptual. Y que si uno habla con palabras, algunos hablan más, otros hablan menos, pero si uno habla con palabras, piensa con conceptos. Y he observado, en muchos ámbitos distintos, incluso académicos, o casi diría especialmente académicos, que los conceptos se utilizan con sentidos muy diferentes. Porque nadie define un concepto antes de usarlo, es muy raro, ¿no? Uno se manda con el concepto, por ejemplo, lucha armada, listo. Ahora, ¿qué entendés por lucha? ¿Qué entendés por armada? ¿Armada con quién? ¿Qué es lucha? Ahí es cierto que si nos quedamos en la pura definición conceptual, entramos en esa especie de cuestión diletante, ¿no? Intelectualosa, y a veces ha recibido nombres un poquito más despreciativos, pero que no voy a reproducir, pero que yo creo que son fundamentales, ¿no? Es decir, la precisión conceptual, por lo menos en el marco de lo que uno quiere abarcar, que es justamente cultura represora, sujeto político y revolución necesaria. Habíamos dicho también que el que mucho abarca, mucho aprieta. El refranero popular, hoy un amigo me recordó un aforismo implicado que dice: si Dios da pan a quien no tiene dientes es porque quiere quedarse con el pan. Lo cual me parece interesante para ser pensado. Es decir, el sentido común está lleno de refranes populares, ¿no? Así es la vida, siempre que llovió paró, bueno, una serie de cosas que que son así como un poco las formas de naturalizar, burocratizar el devenir social, político, económico, ¿no? En todos lados pasa lo mismo, casas más, casas menos, igualito que en Santiago. Hay todo como una especie de refranero de la resignación del que vamos a hacer, que justamente lo que yo llamo los aforismos implicados intentan, no significa que lo logren, subvertir. Es decir, que lo obvio no es tan obvio y que detrás de lo obvio se esconden muchísimas cosas. Entonces, concepto sería el momento en el cual yo explicito el sentido profundo en el que uso ese determinado concepto. Por ejemplo, yo digo cultura represora. Entonces, si ustedes lo dicen fuera, qué sé yo, están discutiendo con un amigo y dicen: mira, estoy harto de tu ejercicio sistemático de la cultura represora. El tipo puede entender cualquier cosa. A veces entiende bien, pero se hace como que no entiende, ¿no? ¿Qué me quisiste decir? ¿Me repite la pregunta? Bueno, cultura represora, insisto, para este espacio, yo no puedo hablar como el Papa Urbit et Orbi, ¿no? No digo que no me encantaría, pero no me da. Pero para este espacio, cultura represora es una cultura que tiene 4 registros, que los dimos la vez pasada, los vamos a reiterar. Mandato, amenaza, culpa y castigo. Así, de una. De cada uno de esos registros podríamos hablar bastante. ¿Qué es un mandato? ¿Qué entendemos por culpa? ¿De qué castigos estamos
hablando y de qué amenazas estamos hablando. Pero nuestra subjetividad está organizada de esa manera. No desde nuestra más tierna infancia, sino desde antes de nuestra más tierna infancia, que a veces la infancia no tiene nada de tierna. Así que peor todavía. Así estamos constituidos. Todos los que estamos acá, los que no estamos acá, los que estuvieron acá, y todos. Esto es una generalización, es decir, por supuesto, es lo que se llama el momento de lo universal. Uno pasa, dice, bueno, el capitalismo. Cuando dice el capitalismo, es un momento de lo universal. El primer momento, se llama el momento de la unidad positiva, sí. Toda cultura es cultura represora mientras no se demuestre lo contrario. Yo aclaro, raramente se demuestra. Es más, yo podría hacer un seminario para cuestionar la cultura represora y ese seminario ser represor. O sea, todo es posible, ¿eh? Todo es posible. El otro día en una decía, imagínense alguien que va a hablar de modelos comunicativos y participativos y da una clase magistral de 3 horas. Ya la forma en que la está dando está desmintiendo el tema. Bueno, eso es muy importante porque digamos, dentro de organizaciones que han luchado, que lucharán contra la cultura represora también se reproduce. Y lo mejor es estar alerta. Además de estar alerta si tenemos COVID, no tenemos COVID, si estornudamos, si la garganta, si tenemos fiebre, si contacto estrecho, etcétera, etcétera. Imagínense cómo ha cambiado el concepto de contacto estrecho. Si uno antes decía, he tenido un contacto estrecho con fulana o con fulano, uno diría, bueno, una cierta intimidad, con un touch de erotismo. Ahora contacto estrecho, Cristina me dice si podría compartir los escalofríos. Bueno, haré todo lo posible. Uno dice contacto estrecho y dice, te contagiaste. Porque lo estrecho del contacto siempre tuvo un valor erótico. Ahora lo estrecho del contacto no tiene un valor erótico, tiene un valor atemorizante. Lo voy a decir de esa forma que a mí me gusta decir las cosas. El contacto estrecho fue capturado por la cultura represora. Entonces a nadie se le ocurre decir, tú un contacto estrecho con fulana, pero no sabes que dio el PCR positivo. Antes PCR era Partido Comunista Revolucionario, más o menos todavía. Ahora, será el momento de gloria del PCR, tener todos los PCR, claro. Bueno, pero esa que parece sutileza, porque son sutilezas, son cosas muy berretas, pero son las que realmente funcionan. Yo la otra vez decía que no somos una muestra representativa del universo. ¿Qué significa? Que ciertas personas, ciertos grupos, no es lo mismo todo, después lo aclaramos, pero bueno, agrupaciones, gente que se junta, ¿no? Es la excepción. Es la excepción. El gran esfuerzo que hacemos durante décadas y décadas para converger en pensamientos, en ideas, en actos, es la excepción. La mayoría quiere todo enlatado, y en este momento hay un montón, una especie de orgasmo humorístico con una serie de cuestiones, y realmente no nos hagamos mucho problema. La prensa canalla abreva también en una excusa canalla. No sé si es caso. Sí, la prensa canalla, la prensa amarilla, Clarín miente, todo lo que sabemos. No es el único que miente, ¿no? Pero abreva en personas que quieren que les mientan. Mentime, por favor, mentime, porque no tolero la verdad. Nietzsche dijo, ustedes saben que cuando se les ocurre algo y no saben quién lo dijo, digan, lo dijo Nietzsche, porque lo dijo todo, entonces es raro que se equivoque. Bueno, Nietzsche dijo, la salud mental es la capacidad de tolerar la verdad. Bueno, como para pensarlo un poquito. Entonces, Ana María, me parece que para poder advertir sobre se apoderar del control es sumamente importante, dado que se lo despoja del erotismo, tal cual. Queda desfoliado de erotismo y pronto la cultura va a ser cultura represora o pornografía. El erotismo va a ser barrido de la historia de los tiempos. Bueno.
no me quiero perder porque es una costumbre que tengo. Entonces, el concepto de cultura represora es una propuesta teórica, porque tiene un fundamento, pero política. Porque nos parece, voy a hablar en plural como el Papa, nos parece que es muy operativo pensar en términos de cultura represora. En la otra reunión una compañera, que no me voy a acordar el nombre, naturalmente, tuvo una intervención respecto a qué podía hacer ella en relación a la reproducción que ella se daba cuenta que hacía con su hijo, demás. No importa el nombre de la compañera porque por ahí ni siquiera está, ¿no? Pero realmente fue importante porque esa compañera lo que puso en superficie es el tema de la implicación, que no es chiste. Mi santa madre, decías, refiriéndose a los curas a los cuales odiaba, yo era, Noelia, muy bien, gracias Noelia. No, yo era, no, yo soy. Todavía soy Noelia, por suerte. Y acá estás. Bueno, mi madre decía, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. O sea, el haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, es la negación de la implicación. Bueno, eso, cuando eso pasa, se pierde la credibilidad. Después del tema de la credibilidad, intentaré decir algo también porque es fundante en la política. Entonces, cultura represora es un concepto teórico, mandato, amenaza, culpa y castigo. Esa es después se desarrolla cada uno como quiera, pueda o tenga ganas. Pero además político. ¿Por qué político? Porque político es cuando intervenimos en la realidad. Acá Irene dice, podrían mutearse así se escucha mejor, gracias. Bueno, eso me excluye, supongo, porque si yo me muteo, lo único que nos queda es el oficio mudo. Bueno, pero es cierto, pero en el momento de las preguntas nos desmuteamos todos. Es interesante igual la pregunta, si puede mutearse, porque uno puede ser, el que pedir mutearse es represor. Porque cuando uno adquiere un código ya se lo tira todo, ¿no? Sin embargo, el mutearse tiene que ver con preservar una tarea, que si fuera presencial sería más fácil, y justamente creo que es no represor. Creo que lo represor sería no mutearse y que uno empiece a escuchar, como a veces pasa en unos Zooms muy divertidos, algunas intimidades, algunos contactos estrechos que se dan durante el Zoom. Bien. Ahora, política también es un concepto que merece definirse. Se define de muchas maneras. Por supuesto, diferenciamos la política de los políticos. Yo siempre digo que uno de los lugares donde menos política hay es en los partidos políticos. Que miran, che, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Sí. Eso que quede claro, estoy loco. Pero no significa que esté psicótico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los partidos políticos, hoy, primero la mayoría son frentes, o contrafrentes, o con salida al exterior, amenites, bueno, qué sé yo. Pero, digamos, la idea de los partidos colapsó. No sé quién la hizo colapsar, yo tengo mis ideas, pero bueno. Juntos por el Cambio, Frente, Todismo para Todos, qué sé yo, pero digamos son frentes, contrafrentes, y la mayoría son frentes y contrafrentes reactivos a que no gane el otro. Che, si gano yo, ¿qué hago? Ah, qué sé yo, jodete, pero por lo menos que no gane el otro. Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, entonces, el partido político, como está vaciado de política. Lo dijo, nosotros tenemos un filósofo muy importante en la República Argentina, ¿no? Eduardo Duarte dijo una vez, nadie lee las plataformas de los partidos políticos. El pobre Ilia pensaba que la gente leía los diarios, bueno. Entonces, Menem dijo, si decía lo que iba a hacer nadie me votaba. O sea, son ejemplos así muy fuertes del ser nacional, ¿no? Y sin embargo pasa, ¿no? A veces decimos lo que nos gusta el fútbol de algunos árbitros, ¿no? Siga. Bueno, alguien que dice eso, hay que llevarlo esposado, fusilarlo, y hay varios, seguramente, artículos del Código Penal, fraude, contumacia, doctrina de la real malicia, porque si alguien dice una cosa y hace otra, es un estafador. Eso creo que está tipificado como delito, pero no pasó nada y sigue sin pasar nada. Entonces, diferenciamos, y esto sí nos parece importante, la política de lo político. Ustedes dirán, ¿para qué tanta diferencia? Bueno, la respuesta es para vivir mejor. Porque cuando uno sale del cambalache,
y creo que en Argentina hoy hay varios cambalaches, ¿no es cierto? Realmente. Y los hubo siempre, si no Discépolo no escribió para un momento determinado. Cambalache es un tratado de filosofía importantísimo, ¿no? Entonces cuando uno hace lo de la disección, ¿no? Cuando hacíamos disección había una frase importante que era: si uno no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Yo siempre digo, hay verdades que sirven para todo, como la maicena, ¿no? Es decir, hay cosas que sirven para todo. Si uno no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. O sea, primero, antes de ver qué encontramos, vos qué estás buscando. ¿Qué estás buscando? Porque por ahí lo encontraste y ni te diste cuenta. Lo político son todos los actos que subvierten el sentido común, que dan vuelta al sentido común. Pongo un ejemplo, quizás yo lo puse, ¿no? En una reunión de colegas psicoanalíticos, gente muy especial toda ella, muy raro, alguien dijo, bueno, la violó porque estaba borracho. Todo lo que yo recuerde tiene más de 20 años, las cosas más recientes no las recuerdo más. Y yo dije, no, en realidad es al revés, se emborrachó para poder violarla. Porque yo muchas veces me emborraché, tampoco tantas, pero nunca violé a nadie. O sea que en realidad, además de violador, es cobarde, necesitó ganar el plus de disminución de la represión por el alcohol para poder violar. Y esa intervención alude a lo político. Porque plantear que la violó porque estaba borracho es darle al alcohol una potencialidad violatoria que en sí no tiene. Yo no voy a preguntar a ustedes qué ingesta alcohólica tienen, pero seguramente hay mucho más que toman alcohol que se dedican a violar sistemáticamente personas. Y esto es, digamos, Por eso tomar alcohol, por ejemplo, es un agravante en un accidente de auto. ¿Esta reunión queda en algún lado? Pregunta Noelia. Sí, yo la estoy grabando. Después en qué lado quede, ya más complicado. Pero quedar en algún lado va a quedar. Tranquilidad total. Bueno, entonces cuando yo me instalo en lo político, subvierto una cierta racionalidad, que yo denomino represora, invierto esa racionalidad y aquello que estaba reprimido pasa a la superficie. ¿Y qué es lo que estaba reprimido? El deseo de violar. Bueno, así con todo. Así con todo. Cada discurso de lo que llamamos las derechas o los medios, para hablar, está lleno de este mecanismo. Inflación. Pregunten en la de Sur o de Denor por qué hay cortes. ¿No? Va a estar lleno de esta respuesta. Va a estar lleno de esta respuesta. Eso es el terreno de lo político. Una, yo diría, militancia, una actitud o un deseo permanente de dar vuelta siempre la lógica represora del sentido común, de lo evidente, de lo obvio, de lo que es así. Por supuesto, muchos lo hacen. Lo que pasa es que muchos lo hacen y no se dan cuenta que lo hacen. Es una lástima. Porque todas esas experiencias hay que... la famosa historia de la negra en Estados Unidos. Julio, vas de nuevo con el mecanismo, Julio. Sí, me pregunta si me jode, ¿no? A mí no... Si no me jode, el alcohol es un recurso que se utiliza para justificar atenuando la responsabilidad del sujeto, sí, pero lejos de ser un justificante, es un agravante. Acá hay abogados que por ahí me corrigen, pero si uno maneja alcoholizado es un agravante, no un justificante, porque no se puede manejar alcoholizado. Aunque por supuesto se utiliza, ¿se acuerdan la emoción violenta, todo ese tipo de cosas? O, por ejemplo, violó porque lo violaron, ¿no? Está lleno. Invertir la lógica de la cultura represora, ahí está, por el sentido de la cultura represora. La cultura represora tiende a colocar como causa lo que en realidad es un efecto.
Esa es una estrategia básica. Por ejemplo, un aforismo. Yo decía, Macri no ganó, Macri no llegó porque lo votaron, sino que a Macri lo votaron porque llegó. Quiero decir, más allá que lo hayan votado, tampoco tanto, ¿no? Ahí nomás, pero de todas maneras, la pregunta es, ¿cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo llega un Macri a ese lugar después de décadas y moneda ganada, después de toda la lucha? ¿Cómo llegó? Esa es la pregunta. Ahora, decir que la gente vota mal, vomito porque matan, a la gente quiere a la derecha, entonces, son floreos. En realidad la pregunta es, bueno, ¿cómo llega alguien ahí para ser votado? Puede ser un Macri, puede ser un Hitler, puede ser un Milei, puede ser lo que ustedes quieran. Cada uno tendrá sus figuritas preferidas. Estaba borracho y la violó, es una justificación, tal cual. Pero es una justificación, yo diría, yo sacaría justificación y pondría coartada, mala, es una coartada mala, y que uno tiene que desmontar. Entonces, eso es revolucionario, porque en el marco de la cultura represora, absolutamente todo está destinado a encubrir las verdaderas causas y deplorar los efectos. Por eso yo digo, el escándalo es la cara visible de la hipocresía. Todos sabemos cómo es, pero cada vez que salta algo, ¡qué escándalo! Es un escándalo. El primer ministro inglés que hizo una gran joda, fue y se disculpó, supongo que tiene que ir a la Torre de Londres ahí a estar preso, o la famosa foto en Olivos, que todavía no quedó muy claro por qué fue, si fue Fabiola, si no fue, qué sé yo, bueno. Explicaciones bizarras y demás, cuando en realidad lo fundante, por lo menos para mí, es que decían una cosa, madre querida, tenías razón, y hacían otra. Y eso es grave. Voy a salir y voy a volver a entrar con el nombre Patricia. Bueno, sale Solu y entra Patricia. Bien. O sea que decían una cosa y hacían otra. Y lo grave no es que lo hayan dicho. Me dicen que se escucha mal. ¿Se escucha mal? No. Como siempre, no hay unanimidad. Vamos a votar. Por sí, por no y por la abstención. Voy a hablar un poco más despacio. Voy a hablar... Espera un momento que me tomo medio clona y vuelvo. Ya estoy mejor. Es decir, Sí, te escucho. los efectos se deploran. Por ejemplo, qué calor que hace, qué calor, es un efecto. Las causas, y mirá, ¿por qué no le preguntás a los amigos yanquis por qué no firmaron nunca el protocolo de Kioto? Y tantas otras cosas, la forestal, la ley de humedales que no se aprobó, qué sé yo, todo es poner cemento hasta en las macetas. Hay un ruido de fritura. Yo no puedo comer fritos, así que eso, un ruido de fritura, me pone exageradamente nervioso. Solamente al horno o al baño María. Hay ruidos de fondo. Bueno, si me esperan un segundo, me voy a hacer cargo. No, hola. Acabo de activar el cono de silencio de la gente Super 86, así que pienso que vamos a estar un poquito mejor. Siempre el micrófono abierto de algunos celulares. Bueno, hay personas con el mic abierto. Hoy vamos a hacer una brigada para descubrir a los que tienen el mic abierto y estableceremos penas severísimas que pueden incluir... Bueno, entonces, no sos vos, Alfredo, son los micrófonos... Ay, gasa, Gabriela, yo ya me sentía culpable y ya estaba por lavarme una bombilla. Bueno, sigamos. Colocar los efectos como causa es una estrategia de la cultura represora para no hablar de las causas, pero sí quejarse de los efectos. La ley de humedales, boing. Bonazo se retiró del Frente para la Victoria cuando Cristina vetó la ley de los glaciares, no sé si se acuerdan. Por ahí tampoco se acuerda Bonazo, pero yo sí. Es decir, que hay un montón de situaciones, de causas, que van generando efectos a largo plazo.
Cuando uno toma el efecto como causa, o mejor dicho, deplora el efecto, pero no se molesta mucho en encontrar la causa, bueno, es un agente de la cultura represora. No significa esto que si están hablando con amigos, alguien dice qué calor, ustedes le digan represor, no, tampoco para tanto, pero desde un punto de vista político es importante, porque cuando, por ejemplo, Marx habla de lucha de clases, el concepto marxista de lucha de clases no es que la gente está en una clase y se pelea. ¿No? Así, como no está en una clase, todo el mundo se dice, eso es la lucha de clases. No, eso no es la lucha de clases. Es otra cosa. La lucha de clases no se ve como lucha. La lucha de clases, incluso, Luis me da la pauta exacta. Bueno, haré todo lo que pueda. Las clases no se ven, las luchas no se ven. O sea que el concepto de lucha de clases no es visible a los ojos, ni audible a los oídos. Es un concepto teórico y político. Es todo lo contrario. Lo que se ve es la armonía, la gente se saluda. Hola patrón, ¿cómo te va? Jaime, ¿todo bien? Hola patroncito, bueno, qué sé yo. Entonces, desde ese lugar, nada menos visible que la lucha de clases. Es más, cuando la lucha de clases se asoma a la superficie, y en Argentina hubo ejemplos muy concretos de eso, no sé si el último o el penúltimo del 2001, pero 60 y 70, ahí sí, ahí la cultura represora ya no le basta hablar, ya sale a asesinar, a matar y a la masacre pura. O sea, que lo fundante, que para aquellos que nos reconocemos en algunos aspectos de la teoría marxista, porque tan basta que uno no puede decir, soy marxista, porque hay cosas de Marx que yo no he leído, es el concepto de lucha de clases. Ahora bien, lo que vamos a tratar de amplificar es qué entendemos por lucha y qué entendemos por clase. Porque lo que yo creo es que el concepto de lucha de clases no se reduce a proletariado o burguesía. Eso también, por supuesto, pero es mucho más, se puede amplificar mucho más y es muy útil amplificar. En una familia hay lucha de clases. Dentro de una organización cualquiera hay lucha de clases. Dentro de nosotros mismos hay lucha de clases. Y cuando un concepto es útil y es operativo, ¿qué significa que algo sea operativo? Que permite el cambio. Cuando algo es operativo, permite la modificación, permite la transformación y eventualmente, en su extremo límite, la subversión. Entonces el concepto de lucha de clases es un concepto fundante. Insisto, lo fundante no se ve. Lo fundante es teórico, político, es un concepto, y lo uno que ve es el efecto. Voy a hacer una demostración que espero que me salga bien porque si no todo va a ser un desastre. Esto es un inalámbrico, ¿no? Yo solté el inalámbrico y cayó el inalámbrico. Pero ustedes no vieron la ley de la gravedad. Ustedes no ven la ley de la gravedad, ustedes vieron que cayó el inalámbrico. Newton no dijo, che, ¿viste? La manzana cayó, qué bueno. No. La ley de la gravedad no es que la manzana cayó, que caiga la manzana es el efecto de que hay una ley llamada gravedad que atrae a las masas menores hacia masas mayores. Eso se llama peso y tiene que ver con la masa. Pero uno no lo ve. Ahora, excepto el científico, excepto el político, excepto el profeta, el resto, con lo que ve, les basta y sobra. Y eso es algo que tenemos que tener en la conciencia, porque cuando decimos el pueblo unido jamás será vencido, como expresión de deseo yo la afirmo. Ahora, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro porque hay que ver con qué concepción ideológica y política ese pueblo está unido. Porque hay concepciones políticas e ideológicas donde el pueblo unido realmente lo que hace es seguir a un líder, por ejemplo, corporativo, fascista, exterminador. Entonces, la historia nuestra está llena de eso. Entonces, la lucha de clases, la ley de la gravedad,
no la vemos, la inferimos, la construimos, incluso la inventamos, pero no la vemos. Lo que sí vemos son los efectos de ese fundante en lo que se llama el nivel convencional, es el nivel de la apariencia. Una definición, imagínense, cuando lleva al nacional, de fuerza es ente abstracto que se define por sus efectos. Física mecánica, simple. Bueno, eso es el nivel fundante. Es un abstracto, pero se define por sus efectos. Entonces, cuando estamos en el nivel de la política, lo que buscamos son justamente lo fundante, aquello que va a generar determinados efectos. Y entonces ahí se abre el campo del sujeto político, no del sujeto de derecho o con derechos, o el sujeto humano, que yo creo que no dice nada, ¿no? Pero sí el sujeto político. ¿Por qué? Me parece importante. Porque el sujeto político puede definir efectos revolucionarios o contrarrevolucionarios. El sujeto político no es un sujeto inerte. Es muy activo, pero puede ser muy activo en políticas reaccionarias. Puede ser activamente reaccionario, quiero decir. Las masas del fascismo, un libro muy importante que escribió Wilhelm Reich, habla así, de masas. De las masas que el fascismo construye como masas reaccionarias, no masas revolucionarias. Entonces, en ese sentido, hablar de sujeto político es hablar de un sujeto que está construido de tal manera que es capaz de generar efectos, y dicho de otra manera, que no es capaz de no generarlos. Siempre generamos efectos. Cuando se dice, por ejemplo, la única realidad es la verdad, no sé, puede ser, puede andar, pero yo digo, la única realidad es la transformación revolucionaria de la realidad. La única verdad es la transformación revolucionaria de la realidad. Eso es para mí, y no creo que solamente para mí, creo que acá la mayoría va a compartir eso, es la verdad. Entonces no es lo mismo decir eso que decir la verdad es la única realidad. Porque ¿qué significa eso? Que la única realidad es lo que se ve, y esa es la verdad. Vos ves obreros que entran a una fábrica, ves un nivel de gerenciamiento, y esa es la única verdad. Patrones y obreros, esa es la verdad. Ves chicos que van a colegio de curas, ves curas, a veces los violan, a veces no. Esa es la única verdad. Es decir, cada vez que uno habla de la única verdad, está en una posición reaccionaria. Primero porque es única. Y después porque dice que es la verdad. O sea, ni es única ni es verdad. Ahora, pensemos cómo el sentido común está embriagado, empantanado en toda esta forma de hablar y de pensar. Y por lo tanto de no actuar. O de actuar en círculos, ¿no? En círculos. Cada tantos años, 20 años, 10 años, volvemos a decir lo mismo o volvemos a hacer lo mismo. Yo no hablo de batalla cultural, yo hablo de guerra cultural. Hemos ganado muchas batallas culturales, pero estamos perdiendo la guerra. ¿Por qué estamos perdiendo la guerra? Porque hay tabúes que el enemigo nos ha introyectado, tipo chip. Porque los chips no son con la vacuna ni con ningún experimento, ¿no? El chip es un chip cultural. La lucha de clases en un manicomio es la lucha antimanicomial de los depositados. Perfecto, tal cual. No se puede definir la verdad solo desde la visión. Es muy limitante. Bueno, todo esto que va apareciendo, cuando se abra el debate, liberemos los micrófonos, etcétera, va a ser el material del intercambio de hoy, por supuesto, ¿no? Así que vayamos reteniendo estos aportes que suenan así muy importantes. Antes de esto, ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿Alguien se acuerda?
La guerra cultural. Gracias, Marita, era para ver si estaban atentos. O sea, la batalla cultural, muchas batallas culturales hemos ganado. Ahora, hay una guerra cultural que incluso tolera perder algunas batallas. Y la guerra cultural, hoy lo podemos denominar, en realidad un gran amigo mío, Gregorio Barenblith, lamentablemente falleció hace poco, hablaba del capitalismo mundial integrado en la década del 80. O sea, el modo de vivir, el modo de pensar, el modo de ser del capitalismo ha sido una guerra que, con el gran emblema del muro de Berlín, que tanto circuló, ¿no? Lech Walesa abrazándose a Juan Pablo II y todo eso, fue una guerra triunfante. Fue una guerra triunfante. La famosa década de los 90, Thatcher, Reagan, Menem y otros. Y yo creo que eso es mucho más importante que la dictadura cívico-militar. Porque hubo más resistencia a la dictadura que al menemismo. Todo lo que yo diga no solamente es para discutir, es para destruir. Pero déjenme decirlo en esta primera parte. Tanto es así que Menem muere. Tú sabes que Menem está vivo, ¿no? Hay una teoría que dice que está en el Senado, entre jugadores extraordinarios, así que digo, llegado el momento va a votar. Bueno, pero se dio en España con Franco, ¿no? Sí. Santiago del Estero, ¿cómo se llamaba? El gobernador que estuvo, no sé si medio siglo, Juárez. Bueno, ya son figuras de la naturaleza, ¿no? Como los Ombú de la Pampa, están ahí siempre estuvieron ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas guerras han sido guerras triunfantes de la cultura represora. Para mí decir cultura represora es más abarcativo que decir capitalismo, por la razón de que hay culturas represoras precapitalistas y seguramente postcapitalistas también. Y hoy decir capitalismo ya es un poquito complejo, porque saben que hay toda una línea que habla del capitalismo con rostro humano. Hay que ver de qué humano, ¿no? Porque hay cada rostro que le ponen ese el capitalismo. No sé qué sería el de Wanda Nara, no sé cuál sería el rostro humano, pero además de un capitalismo donde preconiza que además de la producción de valor, ahora es necesario dedicarnos a aquello, la teoría del derrame pero más sofisticada, ¿no? O sea que podemos hablar del capitalismo mal, generalmente hablamos mal, pero se puede aprender mucho de los modos de producción de subjetividad del capitalismo. ¿Por qué el capitalismo o el modo de producción del capitalismo tiene tantas formas de generar subjetividad? Continua, incluso cuando se autocritica, ¿no? Es decir, incluso para flagelarse, ¿no? Yo en una época lo escuchaba a Bernardo Neustadt y todos mis compañeros me decían que nada, que vaya a ver. Y yo de Neustadt realmente aprendí bastantes cosas. Cuando uno lee los teóricos, Neustadt era un divulgador, ¿no?, de la derecha, aprende muchas cosas, ¿no? El famoso miente que algo quedará. Hoy sería como una fake news, ¿no? Pero así muy primitiva. Pero fíjense que funcionó, ¿no? Siguió funcionando y llega a nuestros días. Entonces, cultura represora como concepto teórico y político. Teórico, por lo que dijimos, ¿no? Mandato, amenaza, culpa y castigo. Y político, o que permite intervenir en la realidad, para mí es más operativo, más útil, aprieta, aprieta más y aprieta mejor que el concepto de capitalismo. Incluso por este tema que ya había anticipado, de que lamentablemente en muchas organizaciones anticapitalismo hay cultura represora. Y esto cada uno contará sus experiencias, cada uno habla de la feria según le fue en ella. Pero si observamos algunos debates dentro de lo que podría ser el campo de las izquierdas, cosa que es un poco ambigua, ¿no? Como decir, de los mamíferos, no sé, hay mamíferos, pero de las izquierdas vemos que realmente hay cultura represora producida en una escala más que importante. Yo decía cómo hemos consumido los tabúes y las prohibiciones de la cultura represora. Y ahora voy a cerrar esta primera parte con
algo que me obsesiona desde hace más de 21 años, cuando yo escribí un trabajo cuando estaba en la Universidad Popular, Madre Plaza de Mayo, donde como en el cafetín de Buenos Aires, no como en el barrio, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, tengo las 40. En realidad empecé aprendiendo todo lo bueno y terminé aprendiendo todo lo malo, ¿no? Nadie es perfecto. Bueno, me quedó relativamente claro y escribí un trabajo que sigue colgado en internet, lo cual significa que Google no es perfecto, que se llama Odio, luego existo. Odio, luego existo es un trabajo que pretende, no sé si lo logra, pero pretende por lo menos, hacer algo así como una especie de elogio del odio. ¿Ustedes saben por qué la derecha odia? Porque tiene conciencia de clase. ¿Por qué la izquierda no odia con la misma vehemencia que odia a la derecha? Y porque ha perdido conciencia de clase. Es más, el famoso pacto social, el contrato social, creo que surgió la vez pasada, el contrato social, a lo Rousseau, esa fama, es un pacto perverso. Porque no es un contrato. Es un acuerdo, digamos, con la pistola acá en la cabeza. ¿Qué contrato? Social, económico, político. ¿De qué contrato me estás hablando? Son como un contrato de alquiler entre alguien que no tiene la menor posibilidad de comprar y un garca que tiene 20 departamentos. Y hacen un contrato de común acuerdo. Bueno, todo eso es falopa, muy falopa. El odio, hay dos definiciones que yo utilicé. A la izquierda la persigue la culpa. Qué temita, ¿no? Bueno, el problema no es que la persiga, sino que parece que la alcanza muchas veces. Eso es gravísimo. Bueno, el Che Guevara, no digo que sea fuente de toda razón y justicia, porque tampoco soy un guevarista a la primera hora, pero bueno, cuando alguien como el Che Guevara dice una cosa con lo que uno acuerda, está bien citarlo, ¿no es cierto? Creo que en 1, 2, 3, mucho Vietnam, decía el odio como fuerza invencible para enfrentar a un enemigo atroz. O sea, que si no se odia al enemigo no se lo puede vencer. Que la fuerza para enfrentarse a un enemigo muy superior es el odio. José Martí escribió: el amor a la tierra madre no es, qué sé yo, sino es el odio invencible a quien la pisa, una cosa así. Ese verso nunca me lo acuerdo bien, producto de mis propias represiones. Freud, que también tiene unas cositas más que interesantes, dice que el odio es previo al amor. O sea, el odio es la reacción del sujeto cuando se injuria, o sea, se lastima la autoconservación. Yo odio aquello que pone en peligro mi autoconservación, como persona, como grupo, como familia, lo que sea. Y de ese odio yo saco la energía para enfrentarlo. Entonces, yo creo que cuando la cultura represora nos anestesia el odio, no es porque busca el amor, es porque quiere dejarnos indefensos. Amaos los unos a los otros. Freud dice, ¿cómo se puede amar al enemigo? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces hay una forma del amor que yo diría muy berreta, que es amar sin mirar a quién. Amar como un valor absoluto. Eso es suicidio. Y es la génesis de mucha violencia de género. Porque no amar, como diría esa intervención, también genera culpa. Con todo lo que hice por vos, por favor, hasta te cambié el televisor. ¿Cómo haces eso? Mi cultura no represora es amar los unos sobre las otras. Bueno, creo que se viene un intercambio brutal. Bueno, esto va a ser peor que intratable. Bueno, el mecanismo de generación de culpa que anestesia el odio, y esto es lo importante, lo denominamos enculpamiento. Y el enculpamiento anestesia nuestro odio a nivel tal que nos endurecemos con los compañeros
y somos tiernos con los enemigos. Y si no están de acuerdo, podemos hacer algunas revisiones críticas de algunas alianzas que se han realizado. Es más, cuando una persona odia es un disvalor. La señala, está lleno de odio, te consume el odio. No, lo que me consume es la crueldad del otro. Y la última diferencia, no, voy a hacer dos diferencias más y después abrimos el debate. Una entre violencia y crueldad. Por eso a mí me molesta tanto el término violencia de género, ¿no? Me molesta porque como la cultura represora es cualquier cosa menos boba, tremendamente talentosa, mete, y no muy sutilmente, el tabú de la violencia. Todos estamos en contra de la violencia de género, supongo que sí. Pero vamos a pensarlo un poquito, porque por ahí es nivel convencional, ¿eh? Por ahí es simplemente otra trampa de la cultura represora. La violencia, y ahí volvemos a nuestro estanque de ideas y de conceptos, es la partera de la historia. Nada nace sin violencia. Ni un bebé, ni una revolución se puede hacer sin violencia. Es imposible. Muchos pacifistas aplauden la gesta de mayo, o de julio. Es una cosa muy rara, ¿no? Porque los revolucionarios de 1810, los revolucionarios de 1816, todas las guerras civiles están plagados de violencia. Sin violencia, no hay evolución posible. Ustedes me dirán, ¿y vos qué entendés por violencia? Bueno, eso lo dejamos para el debate. Lo que sí quiero advertir es que cuando establecemos el tabú de la violencia, dejamos a la persona, al sujeto, a la sujeta, indefensa frente a la crueldad. Y hay que diferenciar violencia de crueldad. Y esto voy a enfatizarlo un poquito más, porque me parece que es fundamental. Porque lo que destruye las mejores intenciones es la crueldad. La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. Eduardo tiró algo que es lo que estoy diciendo. Sí se confunde, Eduardo, violencia con agresión y crueldad, pero no se confunde graciosamente, se confunde a propósito. Si la crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento y el paradigma de la tortura, donde sistemáticamente se planifica que el otro sufra, y no juzgo las intenciones del que lo hace, por ahí lo hace por Dios, por Cristo, por amor a la patria, porque le pagan, no importa, pero que está planificado, está planificado. Sistemáticamente. Sufrimiento moral, sufrimiento psíquico y todo. No es espontáneo, a ver si es claro. No es que, ay, hoy tengo ganas de picanearte un rato. No es así. No es así. Ahora, ¿cuál es el tema importante para mí? Que lo único que frena es la crueldad y la violencia. Para parar la crueldad es necesario violencia. Y hace muchos años, en la década del 90, una película que se llama Durmiendo con el enemigo, no sé si alguno la vio, trabajaba Julia Roberts, ya es más razón para ver la película, por lo menos para mí, y que termina con un acto de violencia, de extrema violencia, que es un asesinato planificado, premeditado. ¿Pero por qué lo hizo? Para frenar la crueldad del orangután, marido, bestia, velociraptor que tenía al lado. Es una película perfecta. Yo no me acuerdo de un programa de televisión, en esa época alguno me llamó y dije, pero la solución es la de Durmiendo con el enemigo. ¿Y cuál es? Y matarlo. Oh, se armó. Cuando lo balearon a Vergés, ¿se acuerdan del médico Vergés? Yo estaba en un programa de radio y vino la noticia que lo habían baleado. Yo dije, ay, qué suerte, ¿lo mataron? No, ay, maldición. Bueno, entonces la periodista, que buena persona, ¿no? El camino del infierno está lleno de buenas personas. Me dice, pero me extraña, Alfredo, vos sos médico. ¿Cómo podés estar contento que lo maten? Bueno, justamente porque soy médico estoy contento.
Yo estudié medicina 6 años, materias horrorosas, pero en ninguna materia me enseñaron a torturar. Entonces, que si un médico tortura es algo que está en él, digamos, que no tiene arreglo, que no hay forma de que cambie. Porque alguien que es médico y torturador al mismo tiempo es tan propio que, como una vieja película argentina que uno habrá visto, La bestia debe morir. Si alguno no la vio, véala, es muy interesante. La bestia debe morir. Bueno, ahora tenemos anestesiado el odio. Si odiamos a alguien no lo decimos. No cae bien, es políticamente incorrectísimo. Entonces quedamos anestesiados. Pero ¿frente a qué quedamos anestesiados? Frente a la crueldad. Por eso con los ditirambos que a mí me gusta hacer, esa famosa, esta sí me la acuerdo, de poesía de José Martí, cuando dice: y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo y ortiga cultivo, nunca más la rosa blanca. Ya basta, que José Martí, el guerrillero, poeta, pudiera perdonar y le diera la rosa blanca al animal. Me parece bárbaro. Estoy muy lejano de la genialidad de José Martí. Pero nunca más cultivo la rosa blanca. Y la rosa blanca fue cultivada por muchos organismos de derechos humanos. Muchos organismos de derechos humanos. ¿Por qué, me dirán? Este tipo no quiere a nadie. Sí, quiere a mucha gente, pero... ¿por qué? Porque muchos organismos de derechos humanos avalaron el juicio a personas, pero no a la institución. No sé si es claro. O sea, lo que está, la crueldad es de la institución militar, porque la institución militar es una institución genocida, de masacre. No es Videla, Macera de Agosto y que un día se despertaron: che, ¿qué hacemos hoy? Estoy como aburrido, ¿viste? Y bueno, mandémosla a la mierda, Isabelita. No es así. Y las instituciones militares, las instituciones clericales, las instituciones empresarias, nunca fueron juzgadas como instituciones. Algunas de sus personas, como se dice en la jerga miserable, le soltaron la mano. Hoy leí unas declaraciones de Devido, yo me castigo así, ¿no? Yo tengo una cosa masoquista, entonces no. Una de Devido, donde decía que él le había dicho a Cristina Kicillof que había que sacar la privatización de Sur y Adenor y no quisieron. Ahí tenemos la crueldad, las privatizaciones, que fueron expropiaciones al revés. Recordemos que Metrogas se expropia, la del Estado, con un voto trucho. ¿Se acuerdan del famoso voto trucho? Pero descubrieron al ciudadano Kenan, que ahora será un ángel trucho, pero la votación se aceptó. Entonces, cuando eso, en el fundante viene el olor a podrido, digamos, ¿qué me importa que saquen un funcionario más o un funcionario menos? Bueno, cuando nosotros nos abalanzamos en los fundantes, decimos: bueno, Videla, Macera y Agosti, suma del poder público, fusilamiento. Eso ni se discute, está en la Constitución, a la mierda. Pero el tema es la institución militar como tal, que se sigue reproduciendo. Porque los más pobres entre los pobres buscan ser cana. Yo veo acá en el barrio donde vivo, ya no es pobres contra pobres, es vulnerabilizados contra totalmente desamparados. Los pobres no pelean contra los pobres entre sí se ayudan. Eso no sé quién lo inventó, pero no hay guerra de pobres contra pobres. Guarda con eso, porque también es cultura represora. La guerra es entre los vulnerados de toda vulnerabilidad y los desesperados de la tierra, los condenados de la tierra, como decía Fano. No es pobres contra pobres. Los pobres ayudan a otros pobres. En la historia de la humanidad ha sucedido. Fíjense, yo tengo un problema, ahora voy a tomar otro clona, porque me voy embalando, pero realmente, cuando fue el cruel asesinato de Maxi y Darío Santillán y Maximiliano Costeño, no fue Franchotti, perejil. Fue todo un plan.
Solá, Soria, Duhalde, Aníbal Fernández, su ruta, y eso quedó impune, pero no impune jurídicamente, que vamos, después de todo, políticamente, culturalmente quedó impune. Y esos chicos fueron masacrados, asesinados, planificadamente, porque evidentemente en esa Argentina había otro proyecto político y social. Y eso es lo que había que cortar en la cabeza. Bueno, si uno no se le mueve nada cuando habla de eso, no siente nada, lo cuenta como si fuera, no sé, Caperucita Roja, bueno, realmente tiene las venas congeladas, las venas abiertas de América Latina siguen sangrando y vayamos a tomar el té. Creo que en este grupo puedo, lamento exaltarme un poquito, pero lo veo así. Y lo último, y agradezco unos mensajes de Viviana que estoy viendo con el rabillo del ojo, porque los otros ojos los tengo tapados por los anteojos, es lo siguiente, que es una diferencia muy importante en la trompa de las llaves de casa en la trompa de un patrullero malicioso. Bueno, yo siempre decía, ¿ustedes saben que había patrulleros que tenían la foto Julio Jorge López? ¿Se acuerdan en la luneta de los patrulleros? ¿Dónde está Julio Jorge López? Son de una crueldad inusitada, ¿no? La otra diferencia es entre derrota y fracaso, que es fundamental. La cultura represora no quiere decirnos que fuimos derrotados, sino que fuimos fracasados. Entre derrota y fracaso, la diferencia es teórica y política. La derrota es frente a un enemigo superior. ¿Superior en qué? No sé. En la organización, en armamento, en gobierno, no importa. Es superior. El fracaso es derrotarse uno mismo. Y lo que la cultura represora necesita no es derrotados, sino fracasados. Que son aquellos que nunca más la van a volver a enfrentar. No quiero dar nombres propios, o sea, quiero dar nombres propios, pero no voy a dar nombres propios, pero hay un largo ejemplo. Entonces, los que estamos acá, seguramente hemos sido derrotados muchas veces, y de acuerdo a la edad lo seremos más veces o no, eso depende, un tema etario. Pero, si todavía estamos acá, y digo acá el Zoom, digo acá convocatoria, digo acá militancia política, digo acá en todos los lugares que activamos, es porque no nos derrotaron. Y si no nos derrotaron, no nos derrotemos a nosotros mismos. Hay una expresión muy berretas, que se usa mucho, se tira un tiro en los pies, vieron que se usa mucho actualmente, yo siempre digo, hay un poco más arriba también de los pies, ¿no? Bueno, eso es el fracaso. Entonces tenemos que, de alguna manera, incorporar esta diferencia y hacer, como dijo la compañera, una diferenciación fundante. Triunfantes, no hemos triunfado, no, tampoco la pavada, ¿no? Pero, ¿me considero un derrotado o me considero un fracasado? Porque el derrotado aprende, reflexiona, usa el pensamiento crítico, busca nuevas armas. Y armas no es solamente un trabuco, un churrinche, una bazuca. Las armas son también las ideas, la famosa trinchera de ideas de Martín. Aprende, mejora. Vietnam, por ejemplo. El fracasado ya no quiere más lograr. Se conforma con estar suscrito a Netflix y comentar algunas películas buenas, que las hay. Bueno, dicho lo cual, y dicho bastante, pasamos, la derrota no pudo con mi utopía, solo la pospuso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, todos aquellos que quieran decir algo, yo lo que le voy a pedir a les compañeros, fíjense que voy ayornado, que cuando se desmuten e intervengan con preguntas, comentarios, si me hacen algún juicio, bueno, tengo algunos abogados amigos que supongo me van a ayudar, espero, lo que quieran agregar, se presenten. Digan, soy fulano de tal, algunos son, yo los veo, los reconozco, pero bueno, partamos de la base que nadie conoce a nadie, lo cual es cierto. Nunca nadie conoce a nadie del todo. Así que bueno, me voy a mutear yo y escucho con mucha atención. Buenas tardes, compañeros. La verdad que un lujo
escuchar tanta cantidad de conceptos importantísimos que expusiste, la verdad que es un lujo. Rescato el tema del odio y de la conciencia de clase. Creo que en lo que ganaron ellos es en poder vaciar las palabras de conceptos e incorporar los conceptos que a ellos les convenían. Creo que esa fue la mejor victoria que obtuvieron. O sea, cambiar el significado de las palabras. El tema de la conciencia de clase creo que es algo importantísimo. Creo que deberíamos empezar a pensar cómo trabajamos para que vuelvan a fomentar el tema de la conciencia de clase, porque uno charla con otro. Un segundo, voy a actuar como cultura represora. Hay una compañera o compañero que se identifica como Ricardo, que le voy a pedir que se mutee porque se están escuchando. Sí, el que no habla se mutea, el que habla se desmutea, simplemente para que nos escuchemos entre todos. Acá dice Ricardo, es muy fácil porque cuando uno habla aparece el cuadradito amarillo muy botón que dice quién está hablando. Así que bueno, gracias Ricardo. Seguí, por favor, que es muy interesante lo que traía. Sí, decía que el tema de la conciencia de clase creo que es una tarea importantísima que hay que encarar porque es un problema grave que tenemos dentro del campo popular. No hay conciencia de clase, no hay la más mínima conciencia de clase. Entonces, tenés que luchar contra la formación que se hace desde los medios y un relato unificado que tienen ellos. Y lo que vos hablabas del odio, ellos sí tienen una conciencia de clase y tienen odio hacia las otras clases porque tienen miedo a perder los beneficios que tienen. Y creo que desde el campo popular no podemos formar conciencia de clase porque no se tiene el concepto de que estamos perdiendo cada día más derechos. O sea, no se visualiza eso. No sé si me estoy explicando bien, pero es que ellos tienen más claro el miedo a perder lo que tienen y por ahí, desde el campo popular, como siempre nos faltan un montón de cosas, no hay ese miedo a seguir perdiendo. Entonces eso no nos deja formar la conciencia de clase y el odio a seguir perdiendo derechos. No sé, pienso que puede ser por ahí el tema. Habría que buscarle más la profundidad, más la vuelta. Pero la verdad, compañero, un gustazo enorme y agradezco al Negro Suárez el habernos invitado. Todos los conceptos que virtió importantísimos. Gracias. Muchas gracias, gracias a vos. Sigue abierto el micrófono al que quiere intervenir. Sí, yo levanté la mano. Perdón. Tenía la mano levantada. Buenas tardes, soy Elena Antinori. Yo quería hacer una aclaración. Si bien el odio es necesario, creo que muchas veces no es que no tenemos conciencia del odio desde las clases populares, sino me parece que muchas veces hay identificaciones con el enemigo y lo que intentamos es ser como el enemigo, la famosa clase media que aspira a ser burguesa. Entonces me parece que también acá, y me gustaría oír la opinión de Alfredo, cómo puede explicar este fenómeno que ocurre no pocas veces.
Alfredo, no vas a contestar las preguntas, sino lo que... Sigan intercambiando. Yo lo que pueda lo anoto en el chat. Lo que sea es importante, lo vamos a retomar. Bueno, yo primero me quiero presentar, Oscar Ciancio, soy un activista social de Voces de los Muros, un espacio artístico social. Y quería tomar estas cosas de lo que estaba hablando Alfredo, que para mí es bastante significativo, que tiene que ver con la guerra cultural, el odio y la violencia, ¿no? Para nosotros en Voces de los Muros, la guerra cultural es la lucha en territorio contra este sistema, por lo cruel del sistema y por la crueldad del sistema. Entonces me parece que la lucha está en territorio. Está bien que haya una teoría, que haya una formación teórica, pero la praxis sería la lucha en territorio con esta teoría que uno adquirió con los años. Y que no se pierde, uno no se jubila. Yo ya estaría jubilado en la docencia, pero no en la lucha social. ¿Por qué a mí el odio, o sea, yo odio mucho, pero a mí el odio no me consume? Todo lo contrario, el odio me da la fuerza para luchar contra este sistema. En los territorios que yo suelo recorrer son los manicomios, la furia travesti, la gente en situación de calle, y acompaño al movimiento indígena de mujeres desde el movimiento mapuche. Y realmente lo que nosotros vivimos en cada uno de estos territorios es una crueldad inhumana de este sistema que lo acompaña a toda una sociedad que es o fría o tibia. Entonces yo prefiero ser caliente, prefiero ser un tipo que odia esta tibieza de este sistema, a donde las traiciones se le llaman acuerdos. Entonces los gremialistas acuerdan, los políticos acuerdan, todos acuerdan, pero en realidad lo que están haciendo todos es estar traicionando, no reconociendo, como por ejemplo en el caso de los indígenas, que el genocidio arrancó mucho antes de la dictadura militar y que en todo caso la dictadura militar es algo que se continuó en el genocidio que empezó en estos territorios desde la venida de aquellos que tienen esa crueldad, que la van como transmitiendo de generación en generación. Así que yo no tengo inconveniente en que se me cae la cara por decir que realmente hay personas, sistemas y grupos que realmente odio y que voy a luchar toda mi vida mientras esté vivo contra estos sistemas y estas personas. Bueno, nada, de hecho, gracias Alfredo, porque sabés que muchas cosas coincidimos, así que gracias. Bueno, Silvia, yo veo manos, pero no veo todas las manos, así que se desmutean y se mandan. Hola, bueno, soy Silvia Viñami, no sé, soy educadora popular, soy parte del movimiento Cromañón y de la marcha contra el gatillo fácil. Sí, re interesante. Yo voy a disentir un poquito con el tema del capitalismo. A mí me ayuda mucho a pensar y creo que es bastante complementario con lo que vos estás diciendo. Leo bastante a Paulo Freire y me resuena mucho lo que vos decís. Y bueno, Freire decía en una charla que le decían que está viejo hablar de capitalismo y él dijo, bueno, cuando lo volteemos voy a dejar de hablar de capitalismo. A mí me parece que sí sigue siendo un concepto interesante. Lo que a mí me parece es que la cultura represora sería como el sustrato cultural de esta sociedad de mierda que le podemos llamar capitalismo, o bueno, capitalismo patriarcal, colonial, etcétera, ¿no? Eso me parece que sí, que sigue siendo útil, siempre que no lo consideremos solo como una cosa económica, ¿no? Y porque además el capitalismo está en nuestras cabezas. ¿Por qué no vamos a tener elementos del opresor si básicamente lo que conocemos es la sociedad? Y lo otro que me gustaría, capaz que no estuve en la primera, es que por ahí en algún momento, no sé si hoy te explayes acerca un poco, dijiste las 4 características de esa cultura represora, porque a mí lo que me sirve mucho es que poner los conceptos, o sea, como
como vos decís, como me fue en la feria, ¿no? Cómo se expresan en cada una de nuestras militancias, ¿no? Bueno, a mí me parece que esos 4 conceptos, la culpa, bla, 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 no son aislados, sino que me parece que los pensaste como no sé si la palabra es sistemas, bueno, algo así. Me gustaría que en algún momento lo puedas explayar como un poquito más, ¿no? Eso. Sí, necesariamente, porque son conceptos para mí fundantes, hay que ir, volver todo el tiempo, y además, como todo concepto, se va nutriendo de los aportes, ¿no es cierto? Así que desde ya lo vamos a retomar. Bueno, quien más, quien menos, el silencio no saluda, la peor opinión es el silencio, ya está dicho el aviso. El que calla no otorga. Liliana, veo una manito de Liliana, ¿puede ser? Sí, soy yo, soy Liliana. Liliana de Montegrande. Bueno, aún hoy estamos presos de, digamos, las garras represoras, de la cultura represora, hoy mismo. El tema es que es un mecanismo, entonces es un mecanismo perverso, que perfecto, dije, es un acto fallido, porque es muy difícil salir de esas garras, ¿no es cierto?, de este mecanismo de represión. Entonces, necesariamente, a usted le pregunto porque es el especialista en estos temas, ¿es una enfermedad psicológica lo que los lleva a perfeccionar estos mecanismos, ¿no es cierto?, a articular estos mecanismos? ¿Es patológico? Interpelado de una manera tan directa, diré que lo patológico en una cultura es lo normal para otra. Les digo esto, puedo haber visto toda la serie de Rambo, ¿no? O sea que en realidad la definición de normalidad y patología está atravesado por la cultura que hace esa propia definición. En lo que llamaríamos la paz, yo digo, si no se trata de política sino de guerra, no hablemos de paz sino de tregua. Yo no hablo de paz, respeto al servicio Paz y Justicia, pero no le voy a decir a Pérez Esquivel que lo llame servicio, tregua y justicia, ¿no? No hay paz, hay tregua. Bueno, en la tregua, lo que sería un psicópata es en la guerra un héroe de guerra. Que inclusive Alfonsín tuvo ese desliz en un momento determinado, ¿se acuerdan? Cuando hablaba de Rico, un héroe de guerra, qué sé yo. Así que los criterios de salud y enfermedad están atravesados por la cultura que enuncia esos cuestiones de nivel de enfermedad. Aprovecho, porque sí, esto lo dijimos la vez pasada, que en ciencia, y esto es ciencia, será ciencia blanda, semiblanda, no importa, pero es ciencia, se puede decir lo mismo con distintas palabras. Y seguramente uno por ejemplo, síntoma, analizador y emergente. Yo siempre traigo son distintas palabras, pero aluden a lo mismo. Y seguramente en la cita que vos hacés, Silvia, de Freire, es lo mismo. Por supuesto que hay una manera amplificada de pensar el capitalismo y una manera más reduccionista de pensar el capitalismo. Entonces, en la manera más amplificada, seguramente se une con cultura represora. Yo cuando digo que el concepto de cultura represora es más amplificado que el capitalismo, lo que quiero decir, y lo vuelvo a decir, es que hay culturas represoras en organizaciones no capitalistas, incluso anticapitalistas. Y hay cultura represora. Eso es lo que me importa decir, estemos o no estemos de acuerdo. Porque creo que sería un gran error pensar que todos los capitalistas son buenos, malos, pésimos, y todos los demás somos buenos, malos o pésimos. No, realmente hay capitalistas buenos y hay proletarios de mierda, digamos, qué sé yo. Hay gente que ha hecho cosas muy jodidas en la historia del movimiento obrero. Y no quisiera decir nombres propios. Entonces yo creo que es importante
y cada uno tiene su historia, decir, sí, hay la cultura, a ver si lo digo bien, la cultura represora es anticapitalista. Eso desde ya, no antiimperialista solamente. Es otra trampa que se ve en la actualidad. Todos somos antiimperialistas, todos puteamos al Fondo Monetario, algunos lo putean pero igual le pagan. Es decir, en realidad le pagamos nosotros, ellos gestionan que nosotros paguemos, ¿no? Que es la mejor manera de gestionar, pero no son anticapitalistas. Entonces la cultura represora es anticapitalismo. Pero la cultura represora también se ocupa, o debería, a mi criterio, ocuparse de cómo se organiza represoramente una cultura por fuera de organizaciones anticapitalistas. Porque ahí es donde nosotros tenemos el talón, el tobillo y el pie de Aquiles. Esa es nuestra debilidad. Y ahí estaría con lo que decía Irene, la identificación con el agresor. Claro. A ver quién, lo digo casi con temor, ¿no? ¿Quién es el más entre los más? ¿Quién es el que manda y demás? Por eso, en una reunión posterior voy a traer otra cuestión que es importante, que es la diferencia entre organización e institución, entre lo jerárquico y lo asimétrico. Pero son cosas para pensar. Lo que sí creo que si decimos que todo es capitalismo o anticapitalismo, nos vamos a perder de vista. Y la educación popular, por ejemplo, es eso. La educación popular existe incluso dentro de países capitalistas. Hay educación popular, hay bachillerato popular, universidades populares, qué sé yo. Es decir, el tema es que el capitalismo aún permite las cooperativas el capitalismo. Las primeras cooperativas fueron todas anticapitalistas. Los próbogos pioneros de Rochdale, en la Inglaterra de la primera revolución industrial. Y hoy el cooperativismo es capitalista. O sea, perdió su esencia anticapitalista. Tenemos 2 minutos. Bueno, yo quería comentar que a mí hace mucho tiempo que me hace ruido esto del campo popular. O sea, yo necesitaría que se precisara dónde está el campo popular, porque creo que está desvirtuado. Una pregunta sencilla, digamos, como para dedicarnos. La compañera Viviana ha inaugurado la próxima temática. Sería bueno, ¿dónde está el campo popular? Espera que me fijo en Google Maps. A ver, pongo campo popular, a ver dónde me lleva. Muy buena pregunta, Viviana, muy buena. Porque, Hola. pero tiene que ver con lo que dijimos antes. Campo popular se vació de sentido también. Da para todo, cualquier cosa. ¿Viste? Es el cambalache. Es nuevamente el triunfo del cambalache. Da absolutamente para todo. ¿No es cierto? Es decir, o sea, no hay nada más popular, o había, y sigue siendo, que una lapidación. Yo vi una película terrible sobre la lapidación de una mujer. Iban todos los del pueblo a lapidarla. Y había instrucciones de cómo se tiraban las piedras. Primero la más chiquita, ¿verdad? Para que sufriera. 2 horas duraba la lapidación. Y era muy popular. Claro, no para la mujer lapidada, por supuesto, bueno, pero nadie es perfecto. Así que lo que trajo Viviana lo vamos a retomar. Claudio Giorno, hay una mano levantada de Claudio, que está poniendo la mano. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Alfredo. Bueno, primero quería agradecer la invitación y la verdad que valorar esta charla. Reconocimiento a Alfredo y a la convocatoria Segunda Independencia, al Negro Suárez, que siempre lo escucho, lo leo y bueno, la verdad es que felicitaciones, compas. La verdad que hoy, 12 de enero, una charla de este tipo con la generosidad de Alfredo y la capacidad, un 12 de enero, de estar acá reunidos, siempre genera esperanza, ¿no? y alegría. No, a mí me sigue quedando estas cuestiones que en las distintas charlas con Alfredo, el tema, esta diferencia que él plantea entre la
crueldad y la violencia. Y digo, más allá de cuestiones de dignidad, digo, acá primero me presento yo para un poco desde dónde hablo, de dónde me genera la duda, ¿no? Soy militante político, militante popular de un colectivo que se llama Emancipación Sur, y siempre la pregunta es, más allá, la cuestión de la dirigencia, de los líderes políticos, de las organizaciones políticas, que más allá de algunos sectores o algunas excepciones, digamos, me pongo, digamos, en el adentro, hemos retrocedido en los objetivos, en los sueños de liberación, ¿no? Hemos retrocedido, estamos siempre en un lugar de la resistencia. Y entonces digo, más allá de cuestiones de falta o no, de dignidad, de coraje político, militante, que se pueda o no tener, digo, si esta crueldad que plantea Alfredo, digo, si en este tiempo, la duda es si en realidad, en lugar de haber potenciado la organización, la bronca, hemos potenciado la resistencia a esa crueldad, con lo cual nos ubica en un lugar de aceptación de la lucha no por la felicidad, sino la lucha por la sobrevivencia. Y entonces, digo, y acá nomás, es cuánto necesitamos de este tipo de charlas en el conjunto de los colectivos populares, para poder volver a sentir esto, ¿no? Que por ahí nos plantea Alfredo, ¿no? Esa bronca, ese odio contra la miserabilidad humana, para poder recuperar que es posible construir algo que merezca, digamos, como que merezcamos como humanidad, ¿no? Y dejar de estar acostumbrados, porque venimos resistiendo esa crueldad que no puede ser resistida, sino que debe ser combatida, y nos acostumbramos a la sobrevivencia, a sobrevivir sin vergüenza. Estoy hablando en general, ¿no? Y así que me parece muy importante esta charla. Un saludo, compas, agradecido. Estamos overcuota. Lo que dijo Claudio me trae un recuerdo que lo cuento muy brevemente porque es el tema. Hace muchos años él me invitó a dar una charla. Claudio es muy audaz, ¿no? Entonces, y yo di la charla y en un momento dije, casi textualmente, que había una izquierda peronista, pero no había un peronismo de izquierda. Se levantó un compañero furiosísimo, todavía no sé por qué, pero me quería matar. Yo me hice el desmayado, después dijo, bueno, me voy a retirar. Claudio me decía, no, quedate. Bueno, fue todo un show hermosísimo. Y si hubiera tiempo yo justificaría por qué creo eso. Que tiene que ver con algo de lo que también desearía, la identificación, ¿no? Los mecanismos identificatorios son muy importantes. Y como anticipo, como tráiler de la próxima charla, vamos a hablar de la subjetividad como un decantado identificatorio de la lucha de clase. De eso vamos a hablar Y ahí los mecanismos identificatorios son muy importantes. Cuando uno dice peronista, soy peronista, es un mecanismo identificatorio. Cuando uno habla soy de izquierda o soy marxista, es un mecanismo identificatorio. No es porque leyó toda la obra de Marx, es porque leyó todos los discursos generales. Y los mecanismos identificatorios, ¿no? Yo tengo un aforismo y ahora quisiera escuchar la Mara y después nos despedimos, que dice, la derecha conoce al sujeto para oprimirlo, la izquierda no conoce al sujeto para liberarlo. Ahí hay un problema muy grave, digamos, que evidentemente el intento es tratar de trascenderlo. Mara Puntano, ¿estás ahí? Hola. Mara, ¿cómo? Hola.
Y ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, compañeros. No sé si se escucha bien. Soy Mara Puntano, de la provincia de Salta. Soy abogada de comunidades, de distintas comunidades aborígenes de mi provincia, en donde hay una plurinacionalidad de comunidades, y también abogada de la UTD Mosconi, la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi. Con respecto a lo que habló hoy Alfredo, sobre los mitos impuestos por la cultura represora, no hay nada más tremendo y más manifiesto de lo que está diciendo Alfredo, que la misma Constitución y nacimiento del Estado argentino y de cualquier otro Estado, pero particularmente del Estado argentino, en donde se funda en un genocidio. Es decir, ningún acuerdo social, ningún contrato social de ninguna especie, sino lisa y llanamente sobre el genocidio de los pueblos originarios. Entonces, de ahí parte todas las instituciones, parte el mismo derecho, la misma codificación argentina, parte sobre la muerte de los pueblos originarios, imponiendo todos esos mitos, que miren cómo se da de clarito. Yo defendí a los luchadores de la UTD Mosconi, que son piqueteros, de delitos, de una sarta de delitos que los jueces federales le impusieron. Miren lo que dice, y queda clarito lo que dice Alfredo de la diferencia que hay entre la violencia y la crueldad. Pepino Fernández fue acusado de incitación a la violencia, de apología del delito, de asociación ilícita, porque los jueces consideran que los desocupados, al unirse, al cortar las rutas, están cometiendo un delito, cuando están reclamando la vida digna, trabajo digno. Lo defendí a los compañeros de la UTD Mosconi de, por ejemplo, incendio y saqueo contra la Tecpetrol. Y cómo la labor como abogado o como militantes de la causa popular nos obliga sí o sí a interpelar, a estudiar, a combatir desde el lugar en donde nos asentemos en contra de todo el sistema. Entonces fue realmente un triunfo muy grande demostrar que el saqueo lo cometió la Tecpetrol, el saqueo lo cometen las petroleras, las mineras, las ojeras, y no el pueblo desocupado y las comunidades indígenas, que tienen el único medio que tienen, después de agotar absolutamente todos los medios pacíficos, digamos, aceptados por este sistema, tienen que sí o sí salir a pelear por sus derechos, poner el cuerpo. Y poner el cuerpo significa cortar la ruta o pelear contra la gendarmería cuerpo a cuerpo, o contra la policía, contra los perros, o contra lo que sea, para defender la vida. Entonces, como decía la vez pasada Alfredo, la historia argentina es la historia de masacres de los pueblos, y bueno, contra esa cultura, contra esas imposiciones de la cultura represora, es que tenemos que dar la lucha cada día. Gracias. Bueno, gracias Mara. Realmente hoy hemos tenido un intercambio que para mí ha sido sumamente enriquecedor. Recuerdo cuando hace más de 35 años empecé la docencia universitaria, que un alumno me decía, profesor, ¿usted por qué enseña? Yo le contesté, porque es la única forma de aprender.
y realmente he aprendido mucho y seguiremos aprendiendo. Hoy hemos tenido mucha participación, hemos llegado a ser más de 75 personas, ahora sobrevivientes quedan 63, que es un número importante también, pero estamos pasados de hora. Seguimos para el miércoles que viene, 18 horas, sigue abierta la invitación. Sé que algunos han tenido algún inconveniente en el mail de convocatoria, pero es formación@convocatoriasegunaindependencia.com. Ahí, si no están registrados, se registran, porque es bueno para convocatoria también tener el registro de los presentes. Así que nos encontramos el miércoles que viene, 18 horas, y si tienen mucho calor, bueno, hay declaraciones de dirigentes que les van a hacer correr un frío por la espalda y eso les va a ayudar bastante. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando.